Para comprender el efecto psicológico de no rogar atención, primero es necesario responder a la pregunta que define tu dignidad: ¿por qué nunca debes rogarle a alguien que se quede? La respuesta no es solo cuestión de orgullo, es una ley de la psicología humana que pocos dominan. El silencio tiene un peso que las palabras jamás podrán alcanzar. Cuando una persona decide retirar su presencia, la respuesta instintiva de la mayoría es el pánico. Ese pánico se traduce en mensajes interminables, llamadas a deshoras y una degradación pública de la propia valía. Sin embargo, existe un mecanismo biológico oculto que se activa únicamente cuando dejas de perseguir. Al romper el ciclo de súplica, cambias la polaridad de la relación. Este video analiza la ciencia detrás del desapego y cómo el acto de no hacer nada es, en realidad, la acción más agresiva y efectiva para recuperar tu posición de poder. La atención funciona bajo las leyes más estrictas del mercado. En el momento en que ruegas, estás notificando al cerebro de la otra persona que tu valor es infinito en oferta pero nulo en demanda. Nadie desea lo que se regala desesperadamente. La psicología inversa aquí no es un truco sucio, es una necesidad de supervivencia emocional. Rogar por atención es, técnicamente, una forma de sumisión que elimina cualquier rastro de misterio. Cuando alguien te ignora y tú respondes con más presión, lo que estás haciendo es validar su decisión de alejarse. Le estás confirmando que tiene el control absoluto y que tú eres una variable predecible. La predictibilidad es el veneno de la atracción. El ser humano está diseñado para ignorar lo que ya posee por completo. Al retirar la atención de forma súbita, rompes ese patrón de seguridad en el otro. El efecto psicológico es inmediato. La otra persona pasa de la comodidad de ser buscada a la incertidumbre de haber perdido un recurso que consideraba garantizado. El tiempo que pasas esperando una respuesta es tiempo que estás invirtiendo en tu propia devaluación. No rogar es un acto de reconfiguración neuronal. Estás enseñando a tu propio cerebro que tu bienestar no depende de la validación externa. Este es el primer paso para proyectar una energía de alto valor que no necesita ser explicada, solo sentida. El dolor que sientes cuando alguien te retira su atención no es imaginario. La ciencia ha demostrado que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Por eso, el impulso de rogar es una respuesta de supervivencia, similar a intentar buscar oxígeno cuando te falta el aire. Sin embargo, ceder a ese impulso es el error táctico más grave que puedes cometer. Cuando ruegas, estás operando desde tu sistema límbico, la parte más primitiva y emocional de tu cerebro. En este estado, no eres capaz de pensar estratégicamente. La otra persona percibe esta falta de control emocional como una debilidad fundamental. La atracción se basa en la fuerza, no necesariamente física, sino emocional. Un hombre que es capaz de contener su impulso de rogar está demostrando un dominio sobre su sistema nervioso que resulta magnético a un nivel subconsciente. Al no rogar, estás induciendo en la otra persona algo llamado disonancia cognitiva. Ella esperaba que tú reaccionaras con desesperación. Al no hacerlo, su cerebro entra en un conflicto lógico. ¿Por qué no me está buscando? ¿Acaso no soy tan importante? ¿O es que tiene opciones mejores? Ese vacío de información es lo que genera el reenganche. El misterio es el motor de la curiosidad, y la curiosidad es el preludio del deseo. Si te mantienes firme, el silencio se convierte en un espejo. La persona que te ignora se ve obligada a enfrentarse a su propio comportamiento sin el ruido de tus súplicas. Al quitarle el placer de rechazarte, la dejas en un limbo donde ella tiene que cuestionar su propio valor. Este es el punto de inflexión donde la balanza del poder comienza a equilibrarse. La verdadera fuerza no reside en convencer a alguien de que se quede, sino en tener la disposición total de dejar que se vaya. Esta mentalidad de abundancia es lo que separa a quienes son buscados de quienes siempre están buscando. El efecto psicológico de no rogar atención es que te conviertes en un desafío. Y en la psicología humana, lo que es fácil de obtener se desprecia, mientras que lo que requiere un esfuerzo es valorado. El valor de un objeto o de una persona en la mente humana está intrínsecamente ligado a su disponibilidad. La psicología del desafío dicta que el cerebro solo asigna recursos de dopamina a aquello que percibe como una recompensa ganada, no regalada. Cuando dejas de rogar, activas instantáneamente la ley de la escasez. Al retirar tu presencia del mercado emocional de la otra persona, dejas de ser un commodity, algo común y corriente, para convertirte en un activo escaso. Rogar por atención es el equivalente a liquidar tus acciones en la bolsa de valores por puro pánico. Le estás diciendo al mercado que tu producto no vale nada y que estás desesperado por deshacerte de él. En cambio, el silencio estratégico comunica una verdad devastadora para el ego del otro. Mi vida sigue siendo valiosa, con o sin tu validación. Esta postura genera una ruptura en la narrativa de superioridad que la persona que te ignora ha construido.
La mayoría de las personas que ignoran a alguien lo hacen desde una posición de seguridad inflada. Creen que tienen una red de seguridad emocional en ti. Al no rogar, cortas esa red. El efecto psicológico es una caída libre para el otro. Empiezan a experimentar lo que en psicología se llama miedo a la pérdida, FOMO. El cerebro humano está programado para evitar la pérdida con el doble de intensidad con la que busca la ganancia. Al no buscar, no solo estás protegiendo tu dignidad, estás sembrando la semilla de la duda en el otro sobre si cometió un error al subestimarte. No se trata de un juego de manipulación, sino de una alineación con la realidad biológica. La inversión emocional debe ser recíproca. Si tú inviertes el 100% y el otro el 0%, el sistema colapsa. Al reducir tu inversión a cero, obligas al sistema a recalibrarse. Si existe algún interés residual en la otra persona, este solo emergerá cuando sienta el vacío de tu ausencia. El vacío es el espacio donde nace el deseo. Sin vacío, no hay movimiento hacia ti. Para entender por qué no debes rogarle a alguien que se quede, debemos analizar la disonancia cognitiva. Este fenómeno ocurre cuando una persona sostiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo. La persona que te ignora tiene una creencia: yo soy más valioso que él o ella, por eso me busca. Cuando tú dejas de buscar, su realidad choca con los hechos. La nueva realidad es: no me busca, por lo tanto, quizás yo no soy tan valioso como pensaba. Para resolver este malestar interno, el cerebro de la otra persona necesita una explicación. Generalmente, esa explicación se traduce en una reevaluación de tu figura. Pasan de verte como alguien pesado o intenso a verte como alguien autónomo y enigmático. Este cambio de etiqueta es fundamental. La autonomía es una de las cualidades más atractivas en la psicología evolutiva porque sugiere que tienes los recursos necesarios para sobrevivir y prosperar por tu cuenta. El efecto de no rogar atención también impacta tu propia neuroquímica. Cada vez que resistes el impulso de enviar ese mensaje de desesperación, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, la zona encargada del control de impulsos y la toma de decisiones racionales. Estás entrenando a tu carácter. Un hombre que puede dominar sus impulsos biológicos de apego es percibido subconscientemente como un líder, alguien capaz de manejar crisis mucho más grandes. La narrativa cambia de "por favor, mírame" a "estoy demasiado ocupado construyendo mi propio mundo como para notar tu ausencia". Esta no es una fachada de arrogancia, es la manifestación externa de una sólida autoestima. Cuando dejas de rogar, dejas de ser un espectador en la vida de alguien más para volver a ser el protagonista de la tuya. La paradoja es que solo cuando dejas de necesitar la atención, es cuando más probabilidades tienes de recibirla, porque ahora la recibes desde una posición de igualdad, no de servidumbre. Cuando ruegas por atención, te conviertes en un espejo que refleja constantemente la importancia de la otra persona. Cada mensaje, cada me gusta y cada intento de acercamiento es una confirmación de que ella está por encima de ti. Al dejar de rogar, ese espejo se rompe. La persona que te ignora, que estaba acostumbrada a verse a través de tu admiración, de repente pierde su reflejo. El efecto psicológico de esto es una crisis de identidad silenciosa en el otro. ¿Quién es esa persona si ya no tiene a nadie que la idolatre? Al retirar tu atención, la obligas a buscar validación en otros lugares, y es ahí donde se dará cuenta de que lo que tú ofrecías no era tan fácil de reemplazar. La mayoría de las personas creen que son especiales por sí mismas, pero la realidad es que somos especiales gracias a la atención selectiva que alguien decide darnos. Cuando esa atención selectiva desaparece, el pedestal se desmorona. No rogar es la forma más pura de justicia emocional. Si alguien decide que no eres una prioridad, tú simplemente aceptas esa realidad y ajustas tu inversión en consecuencia. No hay reclamos, no hay drama, no hay explosiones de ira. La ira es una forma de interés, el silencio es la verdadera indiferencia. La indiferencia es el opuesto del amor, no el odio. Cuando odias, sigues conectado. Cuando eres indiferente, la otra persona deja de existir en tu plano de importancia. Este bloque se centra en la reafirmación del yo. Al dejar de rogarle a alguien que se quede, estás enviando un mensaje al universo y a tu subconsciente: mi tiempo es oro y no lo malgasto en puertas cerradas. Esta energía se siente. No es algo que se dice, es algo que se emana. La gente de alto valor no convence a los demás de su valía, simplemente viven de una manera que hace evidente que quien no lo vea, es quien sale perdiendo. El efecto psicológico más potente de no rogar atención no ocurre en la otra persona, sino en ti mismo. Cada segundo que pasa sin revisar el teléfono, cada día que pasa sin saber de esa persona, estás reconstruyendo tu identidad. Has pasado de ser un satélite que gira alrededor de un planeta ajeno, a ser tu propio sol. Esta reconfiguración de la identidad es lo que te hace verdaderamente peligroso en el buen sentido de la palabra,
Te vuelves alguien inquebrantable. ¿Por qué nunca debes rogarle a alguien que se quede? Porque en el momento en que lo haces, destruyes la imagen que tienes de ti mismo. Tu cerebro registra que tu felicidad depende de un factor externo que no puedes controlar. Eso genera ansiedad crónica. Al cortar el suministro de súplicas, la ansiedad baja y la autoconfianza sube. Estás demostrando que eres capaz de caminar solo, y paradójicamente, el mundo prefiere seguir a alguien que sabe caminar solo que a alguien que busca desesperadamente un guía. En la psicología de la atracción, existe un concepto llamado el valor de mercado social. Cuando ruegas, tu valor cae en picado. Cuando te retiras con dignidad, tu valor se estabiliza y luego sube por la escasez. No rogar es una inversión a largo plazo en tu atractivo personal. Estás jugando el juego largo. Mientras otros se desesperan por una migaja de atención hoy, tú estás construyendo un banquete de respeto para mañana. Al final de este proceso, la pregunta ya no será ¿cómo hago para que vuelva?, sino ¿realmente quiero que alguien que necesitó perderme para valorarme vuelva a mi vida? El efecto de no rogar te da la claridad mental para evaluar a la otra persona objetivamente, sin el filtro de la necesidad. Has recuperado tu derecho a elegir, en lugar de ser el que espera ser elegido. La ausencia es una fuerza activa, no pasiva. Cuando decides no rogar, estás utilizando la herramienta más poderosa de la psicología humana, el vacío. El ser humano tiene un horror natural al vacío. Nuestra mente está programada para llenar los espacios en blanco con suposiciones, miedos y curiosidad. Al desaparecer del radar de quien te ignora, obligas a su mente a trabajar horas extra. Sin tus mensajes, sin tus señales, la otra persona se queda a solas con sus propios pensamientos. Este es el momento en que el efecto psicológico de no rogar atención alcanza su punto álgido. Al principio, la persona siente alivio, la etapa de libertad tras alejarse de alguien que percibía como una carga. Pero ese alivio es temporal. Cuando pasan los días y no hay noticias tuyas, el alivio se transforma en desconcierto. ¿Por qué no me busca? Esta pregunta es el primer paso hacia la recuperación de tu poder. Ya no eres tú quien se pregunta por qué ella no está, ahora es ella quien se pregunta por qué tú no estás. ¿Por qué nunca debes rogarle a alguien que se quede? Porque el ruego elimina la posibilidad de que te extrañen. La nostalgia solo puede florecer en la distancia y en el silencio. Si siempre estás ahí, intentando arreglar las cosas o pidiendo explicaciones, no permites que la otra persona experimente las consecuencias de su decisión de alejarte. Al no rogar, le entregas el regalo de tu ausencia total. Solo cuando el aire falta es cuando el pulmón comprende su valor. Lo mismo sucede con tu presencia. El silencio comunica que tienes una vida interna lo suficientemente rica como para no necesitar la validación constante. Esto genera un efecto de atracción por autonomía. La autonomía es percibida como una señal de salud genética y emocional. Un hombre que puede sostener el vacío sin desesperarse es un hombre que puede sostener cualquier otra crisis. Has dejado de ser la víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propia atmósfera emocional. Todo aquel que ignora a otro lo hace desde un pedestal de ego. Ese ego se alimenta de la atención que tú le das. Al cortar el suministro de atención, el ego de la otra persona comienza a pasar hambre. El punto de quiebre del ego ocurre cuando se dan cuenta de que su importancia en tu vida era una concesión tuya, no una propiedad intrínseca de ellos. Tú los hacías importantes con tu atención. Al quitarla, vuelven a ser personas comunes. Este proceso es doloroso para quien te ignora porque les obliga a enfrentar su propia irrelevancia ante tus ojos. No hay golpe más duro para una persona soberbia que el desinterés genuino. Mientras tú rogabas, ellos se sentían superiores. En el momento en que dejas de hacerlo, la jerarquía se invierte. El efecto psicológico de no rogar atención es, en esencia, una rejerarquización de la relación. Estás bajando a la otra persona del pedestal y te estás subiendo tú. En esta parte debes enfatizar que esta retirada no debe ser anunciada. No digas, ya no te voy a buscar. Si lo dices, sigues buscando su reacción, sigues atrapado en su red. La verdadera retirada es silenciosa, letal y definitiva. El silencio no necesita explicación. De hecho, dar explicaciones sobre por qué te vas es una forma de rogar que te pidan que te quedes. Al evitar las explicaciones, dejas a la otra persona en un estado de incertidumbre estratégica. Esta incertidumbre es lo que hace que la gente vuelva. No vuelven por amor en primera instancia, vuelven para recuperar la seguridad que perdieron cuando tú dejaste de perseguirlos. Y es en ese punto de quiebre donde tú tienes la ventaja absoluta. Puedes decidir si esa persona merece volver a entrar en tu reino o si su tiempo ya expiró. Estás operando desde la abundancia, no desde la carencia. La maestría emocional no consiste en no sentir el impulso de buscar a quien amamos, sino en tener la disciplina de no actuar bajo ese impulso.
El efecto psicológico de no rogar atención culmina en una transmutación del dolor en poder personal. Cuando dejas de rogar, estás practicando la renuncia consciente. Renuncias a la necesidad de controlar la percepción del otro para ganar el control total sobre tu propia paz. Esta es la diferencia entre un hombre que es esclavo de sus emociones y un hombre que es dueño de su destino. ¿Por qué nunca debes rogarle a alguien que se quede? Porque la libertad es el valor supremo en cualquier interacción humana. Al rogar, intentas encarcelar la voluntad de la otra persona con cadenas de culpa o lástima. Pero nadie ama a su carcelero. Al no rogar, le otorgas a la otra persona la libertad total de irse. Y es precisamente en esa libertad donde la verdad se revela. Si alguien decide no volver cuando tiene todas las puertas abiertas, entonces nunca estuvo realmente ahí. Has ahorrado meses o años de agonía al permitir que la realidad se manifieste sin interferencias. Este desapego radical genera una vibración de inalcanzabilidad. En la psicología evolutiva, lo que es difícil de alcanzar es automáticamente clasificado como de alto valor. Al no rogar, te separas del 99% de la población que reacciona con desesperación ante el rechazo. Te vuelves una anomalía, un misterio que resolver. Tu silencio se convierte en un imán porque sugiere que has encontrado una fuente de satisfacción que no depende de los demás. Esta autosuficiencia es el rasgo más intimidante y a la vez más atractivo que un ser humano puede poseer. Llegamos al punto de no retorno. El efecto psicológico de no rogar atención ha completado su ciclo. En este estado, la jerarquía de la relación ha sido destruida y reconstruida. Ya no se trata de perder a alguien, se trata de filtrar quién es digno de tu tiempo. Al aplicar la psicología de la ausencia y resistir la tentación de rogar, has pasado por un proceso de purificación emocional. El hombre que termina este video no es el mismo que lo empezó. Ahora posees la claridad para entender que tu atención es un privilegio, no una mercancía barata. ¿Por qué nunca debes rogarle a alguien que se quede? Porque tu futuro yo te lo agradecerá. Te agradecerá por no haber dejado pruebas de desesperación, por haber mantenido la frente en alto cuando todo te empujaba a arrodillarte. La dignidad es el único activo que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Al protegerla, has asegurado tu respeto propio, y el respeto propio es el imán que atraerá a las personas adecuadas, aquellas que no necesitan que les ruegues para reconocer el tesoro que tienen frente a ellas. Este es el fin del juego para el ego del otro y el inicio del reinado de tu propia voluntad. El silencio ha hecho su trabajo. La ausencia ha dictado su sentencia. Ahora, la pelota está en el campo de la vida, y tú estás en la banda, observando con calma, sabiendo que ya has ganado. Porque ganar no es que esa persona vuelva, ganar es haber recuperado la capacidad de ser feliz sin que su presencia sea obligatoria. Si este análisis ha resonado con tu situación actual, el siguiente paso no es buscar respuestas afuera, sino fortalecer tu mundo interno. La psicología del valor propio es un camino sin retorno hacia la libertad. Mantente firme. Mantente en silencio. Mantente valioso.